Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al lunes 30 de diciembre de 2019. Faltan ya prácticamente apenas 2 días para que termine el año y esperamos de que usted pues ya esté preparando esa celebración de despedida tradicional, muy tradicional, con mucha euforia, con muchos detalles que hace la familia salvadoreña, que sabemos de que para el día de mañana ya están convocando a la familia, a los amigos y tienen preparado pues una fiesta que esperamos que la pase súper bien y sobre todo que la pase con tranquilidad. Mientras tanto, nosotros hemos querido dedicar este programa para hablar de uno de los sectores de la población muy importantes que se ha convertido de mucha importancia para nuestro país, como es los migrantes y el fenómeno de la migración. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque precisamente este año lo arrancamos todavía con algunas famosas caravanas, se recuerdan, que en realidad iniciaron a finales del 2018. Pero cuando arrancamos este año todavía hubo algunas caravanas con rumbo a Estados Unidos que fueron prácticamente esa forma masiva y una nueva modalidad que nunca habíamos visto de centroamericanos, la cual comenzó en Honduras y se replicó en El Salvador, también en Guatemala, e intentaron entrar de forma masiva hacia los Estados Unidos. Curiosamente, pues las caravanas no tuvieron de alguna manera esos resultados que quizá algunos habrían podido planear. Obviamente el intento era intentar llegar a los Estados Unidos y ser recibidos. Eso no ocurrió y después, mientras revisamos esas imágenes, ocurrió algo pues que para la administración de los Estados Unidos fue bastante exitoso. Prácticamente a medio año ellos estaban anunciando de que debido a sus medidas, la contención de las caravanas, ellos tomaron una serie de medidas para proteger sus fronteras y habían anunciado de que lejos de que las caravanas entraran, de que la migración en general había disminuido casi a niveles históricos. Obviamente ellos habían tomado una serie de medidas, tanto no solo en su frontera, sino que en México, en Guatemala y aquí mismo en El Salvador también. Acuérdense que se acaba de formar una patrulla fronteriza en todos estos países centroamericanos. Han habido nuevos acuerdos migratorios, algunos han sido declarados como países seguros, donde están pidiendo que ya no lleguen hasta la frontera estadounidense para pedir asilo, sino que se queden en los países de tránsito. Y la administración Trump ha declarado pues que han sido exitosas sus medidas y de alguna manera dicen la migración hacia Estados Unidos de centroamericanos, especialmente del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, se ha reducido significativamente. Ellos lo miden por la cantidad de detenciones. ¿Será cierto eso? Sin embargo, hay un dato curioso de que este año nuestra oficina de migración está reportando que en comparación del año pasado ha habido un 40% más de deportaciones, si lo queremos medir desde ese punto de vista, en torno a la cantidad de salvadoreños que pudieran estar saliendo hacia los Estados Unidos. Ese es únicamente alguno de los indicadores, el fenómeno de la migración, qué es lo que pudiera estar pasando para este otro año, pero también es importante saber qué va a pasar con la situación legal de nuestros salvadoreños, los salvadoreños del TPS en Estados Unidos y sobre todo qué estamos haciendo aquí en El Salvador por todos estos salvadoreños, cerca de 3 millones de salvadoreños que nos ayudan cada año con esas remesas y que deberían tener derecho a participación directa o indirecta política en nuestro país, esas famosas reformas electorales que incluye también el voto en el exterior. De esto es lo que queremos conversar esta mañana y por eso queremos darle la más cordial bienvenida al licenciado Ramón Villalta, quien es director ejecutivo del ISD
la Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Samuel, y gracias por la invitación. Sabemos que un 30 de diciembre es difícil localizar a la gente, siempre están de vacaciones, pero has tenido mucho trabajo, me dices. Sí. Aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos y estamos esperando también que se incorpore el licenciado César Ríos, quien es director del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, para que podamos abordar esta temática. Y en la segunda parte de la entrevista queremos invitarlos a que nos acompañen porque va a estar con nosotros el licenciado Romeo Rodríguez Herrera, quien es el ministro de Obras Públicas. Vamos a tener una interesante conversación con él. Comenzamos con este tema. Bueno, y quiero comenzar, Ramón, con algo preocupante. Honduras está anunciando otra caravana para el 15 de enero. ¿Cuál es tu reacción sobre esto? Bueno, yo creo que el fenómeno de la migración hay que verla en las distintas factores que intervienen. Por una parte, las causas que originan el que haya una movilización, y en el caso de la región del Triángulo Norte particularmente, tiene que ver con condiciones objetivas de carácter económico, es decir, la falta de trabajo, la falta de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades de productividad, las condiciones, digamos, de desarrollo mínima que tienen algunas zonas. Esto contribuye mucho a que hayan personas que busquen opciones para poder tener un ingreso que satisfaga las necesidades de la familia. Por otro lado, se puede encontrar el fenómeno de la delincuencia, que dependiendo del lugar en donde se viva, las condiciones en que se encuentren las familias, condiciones de vulnerabilidad, condiciones de amenaza, mucho de esto pues obliga a las personas a tener que decidir moverse, ya sea internamente en el mismo país o buscar una opción diferente cuando las amenazas son mayores y implica el hecho de tener que abandonar el país por mecanismos de seguridad. Entonces, digamos que hay una serie de factores que pueden ocasionar las condiciones de migración. Si esto es lo que sigue ocurriendo en la zona, y que mucho de esto sigue ocurriendo en la zona básicamente de la región del Triángulo Norte, es decir, condiciones económicas, falta de trabajo, falta de oportunidades, poco desarrollo en determinados lugares, condiciones de riesgo, condiciones de inseguridad, esto obviamente va a seguir siendo un factor clave para que hayan siempre grupos interesados en movilizarse fuera de la región y buscar como opción viajar hacia el norte y buscar siempre la caravana como un mecanismo, llamémosle solidario, de autocuido del grupo que se va movilizando, porque eso le puede generar con mayores condiciones de seguridad en el traslado en esa ruta que ha sido conocida como una ruta de muchos riesgos, de muchos peligros también. O sea, no podemos decir de que ese sea un mecanismo agotado, porque habíamos dicho, porque ya no lo habíamos visto, por lo menos en esta etapa final del año, no la estuvimos viendo. No se estuvo viendo, sí. No se estuvo viendo, pero digo, en la medida que sigan existiendo las causas que originan la movilización de las personas de un lugar hacia la búsqueda de mejores condiciones de seguridad, y hablemos de seguridad económica, seguridad social, seguridad de su propia vida, lo que la gente está buscando es esa condición de seguridad. Y muchas veces el riesgo de ir en esa ruta del migrante, que puede ser muy riesgosa, puede ser de menos riesgo al hecho de quedarse a vivir en el lugar en donde está viviendo, porque de quedarse a vivir en el lugar donde vive, los riesgos pueden ser mucho mayores de la pérdida de sus propias vidas. Entonces, mientras estas condiciones no se superen, obviamente condiciones de migración, de grupos que estén buscando las opciones de salir del país, las vamos a seguir teniendo. Y obviamente en el caso de Honduras, ¿verdad? No hemos escuchado de que han habido algunos avances significativos, pues, que pudieran hacer retroceder a los migrantes. Y lo retomo porque Honduras en el 2018 pues, fue el primer país que inició con las caravanas y luego hubo réplicas aquí en El Salvador. Mi pregunta es, si salen el 15 de enero de Honduras, entonces no descartemos de que salgan de El Salvador, o se descartarían. Ya vino el licenciado César Ríos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Discúlpeme por llegar tarde. Estos días son especiales, ¿verdad? Pero no le vas a echar la culpa al tráfico. No hay problema, lo importante es que están acá. Muy bien, gracias por el tema. Yo creo que es muy oportuno provocar una reflexión sobre el tema de
de migración, derechos humanos, participación ciudadana. Todo eso tiene que ver mucho y que va a marcar el próximo año que viene. Estamos tratando de analizar este anuncio que están haciendo los hondureños, que el 15 de enero aparentemente en redes sociales han convocado a otra caravana, en el entendido de que ellos fueron los primeros que lo hicieron y luego hubo una réplica por toda la región. ¿Qué se pudiera esperar aquí en El Salvador? ¿Hay un ambiente como para decir los salvadoreños, mejor me quedo, estoy esperando ver cómo se desarrollan las cosas acá, ya no me voy a arriesgar de esta forma, aunque persistan ciertas condiciones? Quizá una de las que más se había mencionado era en materia de seguridad, pero han habido resultados importantes en esa materia. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que pudiera pensar el salvadoreño migrante en estos momentos? Mira, yo creo que desde el principio, desde la primer llamada a caravana en la región, El Salvador ha marcado una diferencia muy grande comparativa con Honduras, principalmente, ¿no? La primer caravana de Honduras se fueron 3.000 personas y la primer caravana de El Salvador se fueron alrededor de 100 personas. Y ha ido, ¿no? Yo creo que más bien Honduras tiene muy marcada una situación política y de poca participación ciudadana, el cual ha impuesto una realidad muy profunda que vive ese país. El Salvador en este momento, yo digo, a pesar de esos llamados que está haciendo Honduras, el pueblo y personas para iniciar una nueva caravana, El Salvador hemos gozado en este periodo, en este año, un nivel de confianza, ¿ya?, que ha marcado el ritmo en varios sectores. Y la reducción de la migración de El Salvador comparativo a Honduras, a toda la realidad centroamericana, tiene una base muy fuerte de confianza de las propuestas de gobierno que están existiendo. No te estoy diciendo de que ya se resolvieron, sino que hay confianza en un proceso. Ya, yo creo que de eso está gozando este gobierno. La migración pudiera tener algo que ver con esperanza, ¿no? O sea, esperanza, la esperanza en algo. Imagínate, estamos en un ambiente de... Si no hay alternativa, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso creo yo que es la base fundamental que ha marcado una realidad como la de Honduras. El Salvador va adelante. Miran, ¿qué tenemos de avance en este periodo en el tema de migración? Mira, este gobierno ha marcado una realidad. Después de 30 años, el gobierno hizo una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abrió todo el país, y se fueron a meter a las cárceles, se fueron a meter a las comunidades, hablaron con gente que se siente resentida socialmente, ¿ya? Y la migración tiene una base social muy profunda y la ha identificado en el documento que se le entregó al gobierno. Yo creo que eso es una base de confianza. Mira, el tema de que es muy, para nosotros en Insami es simbólico que se vayan 50 personas para allá, muy simbólico, y que lo que te va a marcar es un reto de una migración ordenada de aquí para adelante. Ya, es un sector agrícola que tiene características muy particulares, pero que hay otros sectores que también ahí es donde vamos a ponernos la chaqueta bien puesta para ver si podamos entrar al sector construcción, al sector industrial, al sector de servicio al cliente y eso. Otra cosa que marca este año una realidad migratoria es el tema de la recomposición que está teniendo este gobierno en función del servicio consular. ¿Ya? Estamos observando muy buenas señales de tomar en cuenta el liderazgo de la diáspora en los países de destino. Ya estamos viendo líderes comunitarios salvadoreños en Estados Unidos, en Europa, que están asumiendo cargos de cónsules, de vicecónsules. Y yo creo que esto va a ser importante en lo que viene de aquí en adelante. Ramón, ¿cuál es tu apreciación sobre las causas de la migración y cómo las está viendo el salvadoreño? Bueno, pues haciendo su evaluación estos primeros 6 meses de gobierno. Sí. No, yo planteaba esto de que cuando existen causas estructurales de carácter económica, de carácter social, de carácter política incluso, obviamente siempre existe el ambiente
el elemento que motiva a que hayan grupos poblacionales que se tengan que estar movilizando. Y es lo que ha estado ocurriendo y había estado ocurriendo en toda la región. Bueno, no solo ocurre en la región, ocurre en muchas partes del mundo, pero hablando de la región del Triángulo Norte. Pero sigue ocurriendo, no es que no siga. No, claro, por supuesto. De ocurrir, sí. sigue ocurriendo. Y hay determinadas condiciones que no han variado en términos generales. Ahora, dentro del análisis comparativo entre Honduras, El Salvador y Guatemala, hablando del Triángulo Norte, obviamente yo señalaba el concepto que tiene que ver con la gente, lo que busca es condiciones de seguridad. Y esa seguridad tiene que ver, que en el concepto más amplio de seguridad humana, tiene que ver con la certeza de seguir viviendo el día de mañana, con la certeza de que mañana yo voy a tener mi trabajo, voy a tener un ingreso, voy a tener garantizada la comida de mi familia, ¿sí? Hablando de seguridad humana, o sea, esa es la condición que la gente espera. Obviamente el cambio de gobierno, las medidas que se han tomado en El Salvador para poder combatir el fenómeno de la delincuencia, los resultados que se han estado mostrando, la disminución de la cantidad de personas. Pues se anunció, y el presidente pues lo está recalcando, 0 homicidios el sexto día en 6 meses. Exactamente, entonces al ir modificando esa condición, que es una de las condiciones fundamentales que ha habido en los últimos años, que motivan a la población a tener que salir de sus lugares en donde están viviendo, obviamente pues le genera un ambiente de mayor tranquilidad, probablemente no tenga empleo, pero siente que su vida no está amenazada. Y a eso implica de que hay una condición objetiva mucho más favorable que le permite tener la esperanza de encontrar trabajo sin tener que moverse de su lugar de donde vive, porque ya no siente o ya no se siente tan vulnerable ante determinadas condiciones de inseguridad que estaban teniendo con anterioridad. Esta es una diferencia cualitativa comparativamente con otros países. Lo que hay que ver, o falta que ver en el transcurso del año, es que esas condiciones realmente no solo se mantengan, sino que se mejoren desde la perspectiva de que efectivamente la población tenga acceso a otro tipo de oportunidades que le aumenten la seguridad de tener que quedarse en el lugar de vivienda, en la comunidad en donde ahora vive. Y esto implica mayor inversión en una perspectiva de desarrollo de los territorios, en una perspectiva del desarrollo de los municipios, en una inversión, por ejemplo, si uno considera que hay todavía zonas, regiones del país que no están afectadas por el fenómeno de la violencia, como el caso de Morazán, como el caso de Chalatenango, pero con una inversión todavía muy, muy baja desde el punto de vista de generar condiciones económicas, de dinámicas económicas en el territorio, de fortalecer la capacidad organizativa que existe en estas regiones para poder generar condiciones de productividad de acuerdo con las condiciones que tiene cada territorio. Porque ahí no se van por delincuencia. Ahí no se van por delincuencia. Ahí no es la causa. Exactamente. Ahí la causa es económica. Exactamente. También reunificación familiar. En ese sentido, si no hay inversión desde una perspectiva de apostar a los territorios y al desarrollo de los territorios, y seguimos viendo el desarrollo del país desde un punto de vista de potenciar focos de desarrollo y como ha venido siendo tradicionalmente, obviamente no vamos a seguir atacando de fondo y de esencia las causas que generan la movilización, la migración. César, ¿qué pudiéramos esperar este próximo año en esa materia, en ese flujo pues migratorio, de esa cantidad de personas que alguien decía por ahí, daba una cifra, decía 300 personas por día estaban saliendo del país? Hoy podemos decir que es menos. Es menos, claro que es menos, sí. Y dándole continuidad al marco lógico que trae Ramón, porque Ramón ha hecho un perfecto análisis de diferenciar de lo que es seguridad y lo que es violencia, ¿ya? Y eso hay que marcarlo muy bien para poder entender en los procesos de diseño de política pública que estamos demandando. Seguridad es integral. Seguridad es irte a tener un trabajo digno, con un salario digno y seguro. Seguridad es que vayas a los hospitales y que te sientas seguro de que te van a curar, ¿ya? De que el sistema financiero te acompaña, no es tu perseguidor, ¿ya? Y así que alguien, pongámonos los zapatos de un joven y mira a su alrededor, y si encuentra todos esos elementos que le brindan a él seguridad de poder tirar las luces largas, ¿ya? Entonces se queda, ¿ya? Donde dice, El Salvador me está poniendo un ambiente para mejorar mi calidad de vida.
si los gobiernos no tienen capacidad de dar ese ambiente que te brinda seguridad, entonces la migración va a seguir existiendo. Y aquí vamos a la pregunta que tú haces, Samuel. Si estamos de acuerdo en que estos problemas estructurales existen y que son los que empujan la migración, y tenemos un dato interesante, El Salvador, ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos, ya lo dijo el gobierno de México y lo ha dicho el gobierno de El Salvador, la migración este año se redujo a un 60%. Ok, si tenemos ese dato y también estamos de acuerdo que son los problemas estructurales los que empujan la migración, en 6 meses este gobierno no pudo haber compuesto todos esos problemas estructurales, pero la migración se redujo. Entonces quiere decir que hay una esperanza de que este gobierno pueda solucionar todas estas cosas. Y habría que ser muy serio en decir si este gobierno va a tener la capacidad o de mantener la confianza o dar las soluciones concretas de empleo, de salud, de educación y todo eso. Creo que ese es un reto muy grande del gobierno en el próximo periodo, ¿ya? De poder dar soluciones reales. Porque mira, el tema de los números alegres, de reducir 60% de la migración, tiene consecuencias muy serias. Ya este año estamos viendo, hemos observado un crecimiento negativo de las remesas. Ya no subimos al mismo ritmo, hemos subido menos. ¿Y por qué? Porque si se reduce el número de personas que están pasando la frontera y las investigaciones dicen que en los primeros 4 años que llega una persona migrante son los que más remesa envían. Y si se reduce el número de flujos, entonces las remesas se van a reducir. Esto tiene que entenderlo muy bien, principalmente la empresa privada, de generar un ambiente de inversión y de dinamismo empresarial. Yo tengo años de estarte entrevistando y te he escuchado y hasta hoy veo que esas palabras se están haciendo, pues empiezan a hacerse realidad. Migración ordenada, migración regulada. Ya tenemos un primer programa, ¿verdad? Ya tenemos los primeros 50 salvadoreños. Esto sería el inicio realmente. ¿Qué impacto pudiera tener un programa como este de visas temporales si se logra pues posesionar el mercado, si ninguno de estos salvadoreños se queda, si no transgreden las leyes, ¿verdad? Y se dice estos salvadoreños, como quien dice, son cachimbones para trabajar, traigámoslos, ¿verdad? Acá y estémoslos trayendo y cada vez más. Eso pudiera ser realmente parte de una solución. En este caso, Ramón, vamos a ver. Sí. Bueno, yo creo de que siempre se ha planteado esta idea de que la migración debería de convertirse, además de que es un derecho, migrar. Todo el mundo tiene el derecho de moverse para donde considere que su vida va a estar mejor, pero la migración vista como una opción, ¿verdad? Y no como una obligación, porque muchas veces la migración en nuestras sociedades ha sido más una obligación, una migración obligada, es decir, que tú te ves obligado a tener que salir de tu país de origen por las condiciones sociales, económicas, políticas en las que estás viviendo, ya sea por fenómenos de guerra, sea por problemas de violencia, por problemas de falta de empleo, etc. Entonces, tú te has estado yendo por esa razón. No ha sido una opción. El punto fundamental de aspiración tiene que ser no que haya migración cero, sino que efectivamente la migración se convierta en una opción que las personas puedan tener, pero no la primera salida para salir de sus condiciones económicas y sociales en las que se encuentra. Para que esto ocurra, está bien que haya una migración más ordenada, este tipo de programas que pueden ayudar para que grupos de salvadoreños puedan viajar hacia otro país, garantizándoles que al nomás llegar van a tener un empleo seguro, etcétera, etcétera, y estos programas estarán bien. Pero la apuesta fundamental no solo es a que haya esto, sino a que precisamente los salvadoreños no se tengan que ver en la obligación de tener que estar saliendo. Y ahí es donde nosotros sí planteamos e insistimos que si bien hoy por hoy se ha garantizado una condición de disminuir esa presión que había por condiciones de violencia que generaba una inseguridad de vida de las personas y era una de las motivaciones principales para salir del país, y ahora sienten como mayor confianza de quedarse en las comunidades en donde viven porque esa condición ha mejorado, ya está desapareciendo, lo importante ahora será cuál es la inversión
social, económica que va a haber, que genere condiciones de oportunidad. Es decir, aquí se combinan dos elementos en términos de política pública: política social y política de desarrollo económico del país. La política social tiene que seguir siendo un elemento clave en estas regiones, en esta zona de mayores vulnerabilidad económica y social, fundamentalmente para generar programas que le permitan a la gente, o que cada programa tenga una significación económica para la población. Es decir, que un programa social que yo vaya a implementar tenga que generarme una determinada condición, debe de generarme determinadas capacidades. Es decir, si yo voy a impulsar un programa, digamos, un programa social orientado a la formación vocacional de las personas, pues ya no voy a seguir capacitando a las personas en corte y confección y ese tipo de cosas que no le genera una, digamos, significación económica, porque no le ayuda a salir de la condición de pobreza. Es decir, no le voy a seguir dando a través de un programa social, le voy a seguir apoyando para que la familia tenga 10 gallinitas. Y con 10 gallinitas no va a salir de la condición de la pobreza. ¿Me explico? O sea, aquí lo que se trata es de una inversión de carácter social, pero que tenga ese significado económico que le genere oportunidades de mejora del ingreso de las personas. Si esto se hace de esta manera, obviamente no solo vas a disminuir las condiciones de violencia y de amenaza de violencia que han habido, sino que vas a reducir las condiciones de inseguridad social en que la población ha estado viviendo. César, este programa excluye a los que ya han sido deportados y que tienen antecedentes, porque es una gran población. Eso es inmensa. Tenemos 40.000 este año. Terminamos este año con 40.000 deportados. Y eso es menos, eso es más que el año pasado, entiendo yo. Es más que el año pasado, un aumento del 40%. Del 40%. Ellos no son beneficiados de un programa de migración ordenada o laboral. Hay que buscarles una alternativa, no en Estados Unidos, sino que en otros países o aquí. ¿Ya? Insertarlos laboralmente acá. Pero mira, ya que estás hablando del tema de migración laboral, mira, el señor ministro dice la verdad cuando hemos propuesto una alternativa real a la población. ¿Ya? Y tiene razón, y se pone al lado de esa demanda de la población de darles una alternativa. El tema es que el sector, por eso yo te decía, estos 50 compatriotas es emblemático, ¿ya?, para un proceso que se pueda iniciar. Y se inició con el sector agrícola, que es muy particular. Esto de los trabajadores temporales agrícolas ya viene por muchos años haciéndolo México. Y hay una visa que te permite accesar ahí. Pero creo que el reto más grande es lo que viene, ¿ya? Y hay que observar el comportamiento de la economía global y de lo que viene de aquí en adelante. Si Estados Unidos ya aceptó ese reto de lucha económica, comercial con China, va a dinamizar su sector productivo en Estados Unidos. Está llamando a todas sus empresas en el mundo para que regresen a Estados Unidos y produzcan. Y Estados Unidos es consciente, y es una realidad, que todo su desarrollo económico y su base productiva la ha hecho sobre la energía de la mano de obra migrante. Y Estados Unidos va a demandar mucha mano de obra migrante. Creo que como líder de gobierno vamos a estar atentos, el ministro de Trabajo tiene que estar atento explorando las demandas, por ejemplo, en el sector industrial, ¿ya? Que la demanda que haya y poder encontrar ese punto de equilibrio entre la demanda de mano de obra y nuestra oferta calificada y que se ponga a la altura de esa realidad. Muy bien. Hay un tema importante que también quiero abordar cuando regresemos, es sobre, pues obviamente, pues los deportados y las oportunidades pues que se les pudieran estar abriendo ya con esta nueva administración, ¿verdad? A ver qué les depara el 2020. Eso cuando regresemos, y también vamos a hablar sobre las reformas electorales que tienen que ver con los salvadoreños que viven en los Estados Unidos y en el exterior. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Gracias al Sistema Fede Crédito vamos a revisar cómo amanece el Gran San Salvador en este lunes 30 de diciembre. Podríamos decir de que está tranquilo el tráfico, ¿verdad?
definitivamente. Hoy es más celebración, pues está trabajando obviamente la empresa privada, pero como no trabaja el gobierno, entonces pues las calles están así. Mire, ¿qué les parece si empezamos en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, el nuevo corazón de San Salvador? Este es el tráfico que usted puede encontrar a esta hora de la mañana, bastante fluido, por supuesto. Rápidamente vamos a otro sector de la ciudad que en otros días luce bastante congestionado, pero hoy mire en la entrada el Boulevard del Ejército, la zona oriental de la capital, libre en todos los carriles. Muy buena opción para circular también. Vamos ahora rápidamente al occidente de nuestro país, en la zona de la Jerusalén Norte. ¿Ve usted? Jerusalén Norte, así está el tráfico, también muy buena opción. Y la zona norte, en la parte del Boulevard Constitución, esta es una de las salidas, rápidamente lo vamos a ver. Eso es lo que usted va a encontrar a esta hora de la mañana. Así está el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos conversando sobre la situación de nuestros migrantes y le vamos a dar la palabra nuevamente al licenciado César Ríos para que nos hable de los números sobre los retornados. Estamos hablando de este año son 40,000 de Estados Unidos y México también. Correcto. Y ya eso, es la mitad cada uno. Pero se ha incrementado con respecto al año pasado. Sí, un 40%. ¿Cómo se analiza eso? No es que se haya disminuido. Si estamos diciendo que la migración está disminuyendo hacia Estados Unidos o tiende a disminuir este año, ¿por qué la deportación se incrementó con relación al año pasado? Ajá. Dos cosas a tu pregunta, ¿no? Uno, hay que ver las características de la población deportada. Las de Estados Unidos se redujo el número de deportados que agarran pasando la frontera. Eso sí se redujo. Se redujo. Pero se aumentó deportados que ya viven en Estados Unidos. ¿Ya? Como el número de personas migrantes que pasan por la frontera se redujo, a los datos que hemos dicho, casi 60%. Entonces, pero la meta, la promesa, o lo que siempre ha repetido el presidente Donald Trump, tolerancia cero para la población migrante. O sea, eso no te quiere decir, si se reduce la migración, no te quiere decir que se van a reducir las deportaciones. La tolerancia cero es persecución a toda persona que sea indocumentada en Estados Unidos. Tolerancia cero es no perdonar a aquellos que ocupen puestos de trabajo que son de norteamericanos y que los están ocupando los migrantes sin los permisos adecuados. Y va a continuar, ¿no? Entonces, hay una realidad, las características cambian. Lo que hay que es adaptar las políticas y las acciones de respuesta para lograr insertar social, políticamente, productivamente, laboralmente a esta población. Y ese es un reto grande. Creo que lo que hemos visto es el resultado de este año con este gobierno ha sido únicamente un reacomodo del nuevo liderazgo, continuar con aquello que se había trazado el gobierno anterior. Pero lo bueno va a empezar de aquí en adelante, ¿no? Ya los nuevos líderes, el nuevo viceministro salvadoreños en el exterior, el nuevo director de migración, ya conocen la realidad, ya se empaparon de su entorno y creo que de aquí en lo que viene adelante vamos a empezar. Como INSAMI tenemos la dicha, ahora la oportunidad de formar parte del Consejo Nacional para las Migraciones con Migrantes y desde ahí creo que vamos a impulsar el diseño de políticas públicas y que todas las acciones de respuesta a esta realidad sean un poco más certeras, tomando en cuenta lo que propone la sociedad civil. Ramón, me gustaría que analizáramos también un poco sobre lo que pudiéramos esperar este año, 2020, para los salvadoreños en Estados Unidos, sobre todo a los tepecianos, ¿verdad? Bueno, sabemos que se les ha dado una prórroga, ¿verdad? Pueden estar un poco más tranquilos, pero una solución siempre se espera. ¿Qué crees tú que pueda pasar este año? Bueno, yo creo de que el gobierno sigue
seguirá y debe de seguir trabajando definitivamente en garantizar una condición que le permita a las personas que han sido beneficiadas por el TPS que puedan tener un estatus más permanente. Recordemos que como este programa se ha venido cada vez más, se ha venido garantizando que se extienda la cantidad de años que tienen las personas favorecidas por el TPS en Estados Unidos, termina siendo ya una cantidad de años suficiente como para que sus familias también se hayan reproducido. Es decir, ya son TPSianos que tienen hijos, que son hijos que legalmente han nacido en Estados Unidos y que son ciudadanos estadounidenses. El riesgo que hay de no garantizar un estatus migratorio de permanencia en los Estados Unidos es que pueda haber una ruptura, un quiebre en la familia, que es lo que ocurre muchas veces con cantidad de personas, de las personas deportadas que llegan ahora al país, que sus hijos quedan en Estados Unidos, que a ellos los agarraron por una infracción digamos de tránsito, lo agarraron y lo han deportado, la persona está aquí pero su familia vive en Estados Unidos, entonces la familia se quiebra. Este es un tema fundamental que el gobierno de El Salvador deberá de seguirlo tratando en esta buena relación que se ha abierto con los Estados Unidos y que debe de buscarse una condición favorable que le permita un estatus de mayor permanencia. Pero tú señalabas algo al inicio, y es que obviamente qué es lo que se hace aquí para los salvadoreños que residen fuera y cómo se garantiza, porque el problema no solo son los TPSianos, es decir, hay una cantidad de problemas, es como un foco que ese es un foco de un grupo poblacional importante, pero y en riesgo, por supuesto. Pero bueno, también es que hay otro grupo de personas que no son TPSianas, que están fuera de todo. Que están fuera de todo, que no tienen un estatus legal. Y no son 200,000. No, son una cantidad grande. Entonces, ¿qué es lo que se discute en el seno legislativo, en el marco de las políticas públicas, para poder entender y comprender las condiciones en que nuestra comunidad salvadoreña residiendo fuera tiene? En la medida que no hay una discusión, porque además no tenemos una representación política que pueda garantizar, trasladar los intereses, los problemas, los puntos fundamentales de interés que deberían de ser debatidos y sobre los cuales se debería de dictar política pública, obviamente las personas que siguen administrando, gerenciando y que son los responsables, principales tomadores de decisiones de las políticas públicas, entonces obviamente no tienen una referencia clara para poder determinar cómo regular, cómo establecer esas políticas que favorezcan a estos grupos poblacionales. Y eso, Ramón, nos lleva a ese otro tema importante, y va a ser el último que vamos a abordar por cuestión de tiempo, pero no quiero dejar de tocarlo. Reformas electorales para salvadoreños del exterior. Efectivamente, recordemos que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. De hecho, nuestro llamado ha sido, en primer lugar, a la Sala de lo Constitucional a que tenga que darle seguimiento al cumplimiento de su propia sentencia, dado que la Asamblea Legislativa hasta esta fecha no ha cumplido. Esta sentencia establecía que para el 30 de julio del año 2017 debería de haber estado la regulación para garantizar dos aspectos fundamentales. Uno, el sufragio activo, es decir, el derecho a votar en elecciones legislativas y municipales. Y dos, el sufragio pasivo, es decir, el derecho, los procedimientos, los mecanismos que deberían de establecerse para garantizar que los salvadoreños del exterior puedan optar a cargo público en elección presidencial, legislativa y municipal. Estas dos cosas no se han resuelto hasta la fecha. Por ahora, Samuel, grupo de salvadoreños aglutinados en la iniciativa Hermanos Cercanos, juntamente con INSAM y con ISD, hemos trabajado y propusimos a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para elección legislativa, del voto salvadoreño en elección legislativa, y una reforma al artículo 13 del Código Electoral para garantizar crear una circunscripción especial del exterior y la asignación de 5 escaños legislativos. Obviamente el tema no ha sido discutido todavía en el seno de la Comisión Legislativa. Entendemos que, y esperamos, porque en segundo lugar se ha llamado al presidente de la República a que desde Casa Presidencial, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como ocurrió allá en 2012,
que el órgano ejecutivo presente sus propias iniciativas de ley en materia de sufragio activo y sufragio pasivo a la Asamblea Legislativa antes de que termine el mes de enero. Esto porque la Asamblea tiene hasta el 28 de febrero para garantizar cualquier reforma. Es decir, el tiempo, 28 de febrero es el tiempo en que termina por ley que ya no pueden hacerse reformas posteriores, reformas que tengan que ver con la elección 2021. En este sentido, se ha pedido... Hay una presión. Hay una presión de tiempo y por eso, pero es importante que el Ejecutivo tenga también que entrar a jugar, porque es una responsabilidad de la política de gobierno establecida en el Plan Cucatlán. Y el llamado fundamental a la Asamblea Legislativa, que es la primera responsable en tener que aprobar estas reformas. Tengo que darle la palabra pues a César sobre este tema. Vamos a ver brevemente. Mira, hay un entorno político muy favorable para toda la población de salvadoreños en el exterior y que ahora está haciendo una demostración muy grande al país. La cantidad de salvadoreños que han venido para esta fiesta es grande y me quiero aprovechar para saludarlos a todos que van a encontrar un Salvador diferente y que te está proponiendo una participación política muy amplia. En las próximas elecciones voten y si pueden optar a que sean electos, háganlo. Un saludo a todos los salvadoreños en el exterior que han venido al país y que nos están escuchando ahora mismo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado y desde ya les deseamos feliz año nuevo. César. Muchas gracias, un abrazo bien para ti. Bueno, y también a ti, Ramón. Gracias Samuel, y bendiciones para todo el pueblo salvadoreño. Así que bueno, y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte. Y los invitamos para la segunda parte de la entrevista. Ya nos va a acompañar el licenciado Romeo Rodríguez Herrera, que es el ministro de Obras Públicas. Eso al regresar. Feliz y próspero año nuevo te desea Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Muchas gracias por acompañarnos y antes de iniciar esta segunda etapa de la entrevista quiero recordarles que cuando pienses en protección, sobre todo en esta época vacacional, Motoaction es tu opción. Ahora quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que se encuentran en su casa o que van de camino a algún lugar y nos están viendo por redes sociales. Pues yo sé que hoy están disfrutando las vacaciones y quiero comenzar diciéndoles que tenemos un plan de asistencia vial a 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro. Solo pueden marcar al 21-21-4010 y los atendemos de manera inmediata. Es cobertura a nivel nacional, totalmente gratis, asistencia vial, incluye grúas. También si se le pincha una llanta, por ejemplo, nosotros llegamos, cualquier reparación mecánica que requiere el vehículo, nosotros trasladamos el vehículo. Es decir, estamos garantizando que las personas puedan movilizarse lo más ágil posible. Incluso una persona en la Unión nos comentaba de que los trasladamos hasta Ilopango, por ejemplo. Llega en todas partes del país, a Huachapán, Sonsonate. De hecho, porque a veces hemos visto algunos esfuerzos que solo funcionan en las zonas más concurridas. Al día de ayer ya teníamos 760 personas que habíamos atendido. Y al día de hoy... La mayoría, bueno, obviamente son desperfectos mecánicos, ¿verdad? Son desperfectos mecánicos, la mayoría, a veces que solo carga de batería. Pero ya estamos atendiendo a diferentes personas totalmente gratis, algo que nunca se había hecho. ¿De Obras Públicas? Esto es personal del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, porque normalmente solo se ha conocido como MOP, ¿verdad? Pero ahora estamos integrados, como debería de haber sido siempre, con Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Y esta asistencia es totalmente gratis que nosotros estamos brindando a la población. La verdad que esto nunca se había dado, nunca se había hecho. Pero es algo innovador, pero estamos garantizando que todas las personas pueden ser trasladadas de manera ágil, segura y rápida. Eso es algo de lo que estamos viendo. Esas son algunas fotografías de algunos de los traslados que nosotros hemos realizado. Son grúas y está el número de teléfono también. Del ministerio.
Nosotros hicimos un proceso de libre... están subcontratando. Hicimos un proceso de libre gestión donde participaron diferentes empresas y ahí resultó ganadora una empresa que se llama GEA. Esta empresa que resultó ganadora del proceso de libre gestión es la que está brindando este tipo de asistencia. Esta empresa ha sido contratada por el gobierno. Así es. Y el servicio es gratuito. El servicio es totalmente gratis. No, o sea, nadie paga nada. No son grúas estatales específicamente. No, se ha subcontratado una empresa, pero se está haciendo una inversión en la asistencia. Así es, pero una inversión bastante baja. De hecho, te comento que más o menos la inversión, por ejemplo, hasta el día de hoy, diciendo diciembre, que es un mes donde ocurren diferentes incidentes, las personas viajan desde diferentes partes del país. El costo anda cerca de $30,000, pero es gratis a nivel nacional. Es decir, la verdad que el costo es bastante bajo a comparación de lo que uno puede creer. Y esta empresa, de hecho la mayoría de aseguradoras subcontratan a esta empresa para brindar asistencia. Entonces todos dicen, bueno, es GEA, es ACE Suiza, es X empresa, ¿verdad? Pero en realidad es una empresa subcontratada la que brinda la asistencia normalmente. Entonces nosotros hemos subcontratado a esta empresa. Hay un número único para el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, que es el 2121-4010, y las personas pueden llamar a ese número y se pueden trasladar totalmente gratis. Solo tienen que marcar a ese número, que es exclusivo del Ministerio de Obras Públicas, y lo vamos a atender totalmente gratis las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier persona puede probar y puede llamar a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, y se le va a atender a cualquier hora. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado? Todo el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre, bueno, termina. Eso es lo que teníamos contratado. Termina, ¿verdad? Pues mañana. Sí, ya prácticamente mañana, pero hemos brindado asistencia prácticamente en todo el mes. Bueno, es bueno, ¿verdad?, de que los televidentes, ¿verdad?, tengan en cuenta esto. No les va a costar nada. 2121 4010 por si tiene algún percance en la carretera, ¿verdad?, entre hoy y mañana, ¿verdad?, pueda hacerlo de forma gratuita. Buena noticia esa. Y tenemos otra buena noticia que va a ser primicia para nosotros, ¿verdad? Esta es una convocatoria que voy a leer. El gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Obras Públicas, inaugurará hoy, ¿verdad?, sí, el puente sobre el río Torola. Un proyecto que está cambiando la conectividad de los municipios de San Isidro y Torola y toda la zona norte de Morazán. Esto va a ser hoy por la tarde. Sí, por la tarde. Cuéntenos, vamos a ver, muy buena noticia esta. Sí, la verdad que este puente es bastante emblemático, principalmente porque va a cambiar la conectividad de uno de los pueblos más olvidados, donde de verdad ningún gobierno se había acercado para poder hacer una obra, donde las familias tenían que pasar por una garrucha para transportar sus productos agrícolas, los niños para ir a la escuela también del lado de Torola. Yo les cuento que yo hace años pasé por ahí, fui a la garrucha, y realmente me di cuenta de, bueno, lo peligroso que era pasar. Fui a una de las escuelitas que está al otro lado y pasar, y ahí me di cuenta de las historias de terror que la gente comentaba cuando el río se crecía, que varios habitantes murieron en ese lugar. Sí, eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, nosotros con este proyecto de este puente, nosotros vamos a reducir esa vulnerabilidad por la que las familias habían pasado por años. Este proyecto inició desde el mes de junio. El presidente, por medio de un tuit en redes sociales, solicita el inicio de la construcción en las primeras 72 horas. Muchas personas... podemos decir, se ha hecho en 6 meses. Se ha hecho prácticamente en 6 meses. Incluso solo la construcción, si solo hablamos de construcción, es menos de 6 meses. Sí. Y te voy a explicar más o menos cómo ha sido el proceso. El diseño, todo lo que implica. Así es. Y te voy a explicar más o menos cómo ha sido el proceso para poder comparar también con otros proyectos que se hicieron con administraciones anteriores y que ha llevado mucho menos tiempo. Incluso hay puentes que todavía no están construidos y ya pasaron hasta 4 años desde que lo prometieron. Por ejemplo, el presidente pone un tuit en el mes de junio donde pide que se inicie el proceso de construcción en las primeras 72 horas. Nosotros, antes de las primeras 72 horas, mandamos a nuestro equipo para que empiecen a hacer todos los estudios topográficos, los estudios de suelo respectivos, entre otro tipo de cosas, para iniciar el proceso de diseño, porque lo que hicimos fue, cualquiera se puede sorprender y dice, bueno, qué rápido la reacción. ¿Por qué no lo licitaron? ¿Por qué no hicieron una libre gestión? No lo licitamos porque el estudio se hizo con el personal del Ministerio de Obras Públicas.
Es decir, nosotros ocupamos a nuestro personal para poder hacer el diseño. Ahora, hicimos una libre gestión para poder hacer los estudios de geotecnia. Y te voy a decir más o menos el costo exacto de este estudio de geotecnia. El costo fue de 8.288.55. Cualquier persona puede entrar al portal de Comprasal y puede revisar, y ahí está el costo exacto, ahí está el proceso de libre gestión que hicimos, que fue 8.288.55. Que el estudio este estudio de geotecnia nos iba a servir. ¿Qué es exactamente la geotecnia? Es prácticamente toda la parte de los estudios de suelo, algunas perforaciones y algunas cosas que se iban a hacer. Ya los estudios como tal, los demás estudios de topografía y todos los otros estudios que necesitamos, los estudios de hidrología, eso lo hicimos nosotros dentro del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros diseñamos la obra porque, diferente a cualquier otro tipo de obra, esta obra se iban a como el puente es de 94 metros, sí, es un puente bastante grande. Es un tramo bastante largo. Es un puente bastante grande. Entonces había que construir 2 pilas. Entonces nosotros diseñamos esas 2 pilas. El puente no había que diseñarlo porque el puente ya es un puente prefabricado, el que se iba a colocar una estructura metálica tipo acro. Entonces diseñamos las pilas. Luego de esto, del proceso de diseño, en todo eso nosotros estamos solicitando al Ministerio de Hacienda que nos hagan una transferencia de fondos de derechos de vía para poder licitar la obra y poder hacer las excavaciones de las pilas y colocar uno de los estribos. Cuando nosotros terminamos el diseño, todavía no estaba esa transferencia de fondos, nosotros iniciamos con uno de los estribos como Ministerio de Obras Públicas. Eso lo hicimos nosotros, uno de los estribos. ¿Con fondos propios? Con fondos propios. En este proceso, cuando estamos haciendo uno de los estribos, inicia el proceso de licitación, participan 3 empresas. De estas 3 empresas, ya después que el Ministerio de Hacienda nos transfiere los fondos, una de estas empresas resulta ganadora, que es Contrastes SADCB, y se adjudica la obra por la oferta que ellos dieron al final de 3 empresas que participaron por 646.354.08, que eso lo pueden revisar también en Comprasal. Ahí está la información de la adjudicación de la obra, Contrastes SADCB, por 90 días. Entonces la empresa de la adjudicación en 90 días se coloca el puente. Y es ahí donde estamos ya con la obra, digamos, terminada. ¿Cuánto cuesta? El puente en total, el costo solo del puente sí andaría por $650.000 con los estudios de geotecnia. Ahora, si nosotros le sumamos que tuvimos que hacer una apertura del lado de Torola, que la alcaldesa de Torola incluso compró un terreno que estaba ahí para que nosotros pudiéramos hacer la apertura de calle, el costo... Porque era privado. Porque era privado, exacto. El costo ya de la apertura de calle, de la pavimentación que hemos hecho, es de $566.241.27. Entonces, si sumamos la calle y si sumamos el puente, nos da 1.2 millones. 1.220.883.90. Ese es el Pero costo total. Ese es el costo total, incluyendo la calle. Claro. Incluso nosotros hemos iluminado con donación de Japón, porque Japón en el mes de junio nos donó luminarias LED. 2.600 luminarias. Incluye la rehabilitación de la calle después del Torola, porque yo me recuerdo que para llegar a esa escuelita es terrible la caminada ahí. Sí, incluye esa calle que hemos estado trabajando, que se ha estado pavimentando. Y esto de la calle se ha hecho por fondos de administración. Nosotros compramos la mezcla asfáltica. En los primeros meses que nosotros llegamos, compramos 1.5 millones de mezcla asfáltica, y esta mezcla asfáltica es la que nos ha servido para pavimentar diferentes calles, porque vos nos has visto trabajando en diferentes lugares, y no ha sido porque son proyectos que venían de la administración anterior, sino que son proyectos nuevos. No, este fue un proyecto nuevo. De hecho, fue una promesa, fue de los primeros proyectos, ¿verdad? De los primeros. Dijo, ¿verdad? De las primeras indicaciones que dio el presidente. ¿Qué significa para la administración Bukele y su cartera
la inauguración de este proyecto este día? Sí, la verdad que para nosotros, créeme que es una gran satisfacción, porque vamos a beneficiar a los lugares más pobres y olvidados, donde por 30 años estaban solicitando que alguien les hiciera aunque sea una pasarela, y nosotros no le hicimos la pasarela, sino que nosotros le construimos un puente de 94 metros con bases permanentes, con sus estribos, con sus pilas, sus torres. Esas torres son permanentes, incluso después tú pudieras colocar un puente de concreto sobre esas bases y no hay ningún problema. Un puente, algunos dicen, bueno, es que un puente se puede construir en 72 horas como hacía en la guerra. Lo que pasa es que en esos puentes que se llegaban a colocar, ya estaban los estribos construidos. Es decir, ya solo era de armar el puente. Por ejemplo, ¿cuál es la duración de esa estructura, ministro? Esta puede durar hasta más de 100 años. ¿100 años? Wow. Así es, hasta más de 100 años. Entonces, y si puedes ver, ahí pueden pasar peatones y también pueden pasar vehículos. Una carga hasta de 42 toneladas, incluso hasta buses pueden pasar por el Sin puente. duda va a ser la verdad que va a mejorar la conectividad conectividad de la zona norte de Morazán. Y solo para darte un dato, por ejemplo, alguien que está en Torola, si quiere llegar a la longitudinal del norte, ahora se va a tardar 13 kilómetros menos. Y si alguien que está en San Fernando, por ejemplo, si quiere llegar a la longitudinal del norte con la construcción de este puente, se va a tardar 7 kilómetros menos. Entonces, en realidad, va a mejorar la conectividad de toda la zona norte de Morazán. Incluso la gente de Perquín se va a ahorrar cerca de 3 kilómetros. Entonces, va a mejorar la conectividad de la zona norte de Morazán, va a mejorar el comercio, la economía, se va a desarrollar este sector que por años nadie había llegado y que nosotros estamos haciendo una obra que de verdad va a cambiar sus vidas. Todas las personas en San Isidro, en Torola, en Villa El Rosario están contentas con esta obra. Sí. De verdad que es una obra que va a cambiar sus vidas por completo. Realmente esas imágenes me traen a mí, como le digo, recuerdo, yo quizá hice un reportaje para la cadena Telemundo hace como 10, 12 años y me tocó pasarme la garrucha, pero fue realmente una experiencia bastante peligrosa, le digo. Para la gente era algo normal, los niños sobre todo que se pasaban ahí, con las mamás también. Realmente imágenes que no se olvidan, pero mire qué bueno de que ahora esas comunidades ya están conectadas. Y solo te quiero decir algo. Por ejemplo, esta obra va a marcar un antes y un después con la administración de verdad pública por cómo hacemos nosotros las obras de manera eficiente. Porque te doy un dato, por ejemplo, en Agua Caliente, en la calle antigua que conecta con Soyapango, se está construyendo un puente, un tercer carril el que se está haciendo, y la idea era colocar una estructura tipo Bailey. En 2015 lo prometieron. Hoy estamos en 2019 y no hay puente. En 2017 lo licitaron, adjudicaron la obra. El puente es de 45 metros, el de nosotros es de 94. El de Agua Caliente es de 45. Y hasta la fecha no hay puente. De hecho, cuando nosotros llegamos, se habían retirado de la obra. No era culpa de la empresa, sino que la administración anterior no dejó los fondos provisionados, y como no habían quedado provisionados para el año 2019, no había cómo pagarle a la empresa. Nosotros solicitamos a la Asamblea Legislativa los fondos para poder pagarle, y solo te digo cuánto va a costar esta obra. Solo los estribos, sin contabilizar el puente, $796,706. ¿El de Agua Caliente? El de Agua Caliente, de 45 metros. Incluso es más barato el de nosotros, de 94 metros. Bueno, ¿qué le parece, ministro, si vamos a nuestra pausa comercial? Pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de todos los otros proyectos, pues, ¿verdad?, que ya están en marcha, que ya han sido anunciados y que los estamos esperando, ¿verdad?, que inicien, que arranquen. Algunos ya arrancaron y que estamos esperando, pues, ese beneficio para la conectividad del país. Eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos conversando con el ministro de Obras Públicas y vamos a agotar el tema de los puentes, ya que hoy se inaugura el puente Torola. ¿Qué otros puentes me decía que ya están en proceso? Sí, bueno, podemos hablar de diferentes puentes que nosotros ya estamos
construyendo actualmente, por ejemplo, el del río Huastena. El del río Huastena. Huastena, ¿esto dónde que va es? En Chalatenango, va a conectar Concepción, Quesaltepeque, prácticamente toda la parte del anillo de la Montañona va a tener toda una conexión en ese sector. Ese puente, te comento que en 2014 fue socavado, luego la administración anterior puso un puente provisional. Ese puente provisional no le hicieron unos estribos permanentes, entonces siempre terminó, solo eran temporales, terminó siendo socavado el puente, y pasaron cerca de 3 años y nadie hizo nada por hacerles un puente en ese sector. Estaban incomunicados, tuvieron que hacer un camino provisional. Ahora nosotros ya lo estamos construyendo ahorita por medio de Fovial los estribos, y por medio del Ministerio de Obras Públicas vamos a colocar el puente. También tenemos el puente en Agua Caliente, que estamos haciendo el tercer carril. Mencionado. Y aprovechemos para ver esta publicación, si quiere la comentamos, ¿verdad? Obras Públicas recibe donativo de Japón por $417,000. Y una anterior, tal vez se la ponemos, que era de la construcción de puentes también. Eso, Obras Públicas construye de 3 puentes con ayuda de fondos estadounidenses. Sí, estos son con fondos de Fomilenio. Estamos construyendo en la carretera de Comalapa a Zacatecoluca, en el río Cepaquiapa estamos construyendo un puente a 4 carriles. También estamos construyendo en Comalapa, ahí se colocaron 2 nuevos puentes a 4 carriles también. Y también en el río Jiboa también se hizo una elevación del puente para dejarlo la estructura a 4 carriles. Estos son con fondos de Fomilenio, y esperamos que en el mes de enero, a finales del mes de enero, ya estén habilitados estos puentes. Estos son 3 puentes más de los que se están construyendo. Por ejemplo, en Pajales, en Santa Tecla, estamos construyendo otro puente. Estamos también mejorando otros puentes en Tenango, Tenancingo. También ya reparamos el puente que estuvo a punto de ser socavado. De hecho, uno de los diputados pensaba que íbamos a quitar el puente. Quizás no están acostumbrados a que le demos mantenimiento, pero nosotros sí les estamos dando mantenimiento a los puentes. ¿Y se afligió el diputado? Y se afligieron. Entonces, le hemos dado mantenimiento a más de 42 puentes, y además de los que estamos construyendo, y además de los que están en proceso, por ejemplo, de diseño, como el viaducto Francisco Morazán, que es lo que vamos a hacer y que va a resolver todo el problema del tráfico en la carretera de Los Chorros, en Santa Isabel Izhuatán, en Guadalupe, un puente en La Echadura que vamos a hacer. Tenemos los fondos que son del BESIE, y que aquí vamos a hacer un megapuente. Este va a ser un puente diferente a todos los que se han construido en El Salvador, en La Echadura. ¿Qué características va a tener? Muy pronto el presidente va a dar a conocer bastantes cosas de este puente en particular, pero te puedo decir que va a ser un megapuente, de verdad va a ser un puente totalmente... ¿verdad? Con esos puentes de las fronteras. Sí. Yo me recuerdo que pues algunos, pues obviamente, cuando hay fenómenos naturales han tenido fuertes, socavaciones. Se han cerrado fronteras por eso temporalmente. Incluso la administración anterior colocó un puente de un carril tipo Bailey en una de las fronteras. Y todavía está ahí el puente. Cualquier persona en La Echadura viene entonces un nuevo puente. Aquí viene un nuevo puente a 4 carriles. Entonces, Tejuiste Arriba, en Las Pavas, los puentes que ya estamos en los procesos de licitación de la construcción, como el Río Grande de San Miguel, que es de 140 metros, como el río Taiziguat, que es de 90 metros, y el puente es a 4 carriles. Por ejemplo, el viaducto que se va a construir en el periférico Gerardo Barrios de 70 metros, va a haber un viaducto, una elevación en uno de los intercambiadores. Entonces, solo nosotros, viendo la cantidad de las obras que estamos haciendo un 623% más de lo que estaban haciendo las administraciones anteriores, solo en puentes. O sea, 6 veces más. Así es. Estamos haciendo 623.21% más. Y estos datos nosotros tenemos la información, de verdad estamos trabajando más de lo que estaban haciendo antes. Y eso que te puedo decir de todos estos proyectos, de todas las reparaciones de los puentes que estamos haciendo por medio de Fovial, por medio del Ministerio de Obras Públicas, que estamos haciendo muchísimo más de lo que estaban haciendo, sin contemplar que no ha habido una catástrofe natural, como sucedió en administraciones anteriores, que se cayeron diferentes puentes. Entonces, de verdad, el trabajo y las cosas que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera eficiente, de manera ágil, en beneficio de la población. Estamos garantizando que de verdad las obras tengan impacto social, económico, y que de verdad potencien
a los diferentes municipios, los diferentes departamentos y el país en general. Ministro, ¿qué obras de todas estas se espera que sean concluidas este otro año y que ya las podamos estar utilizando los salvadoreños? Sí, por ejemplo, la carretera de Zacatecoluca. Esa sí ya va a ser entregada este otro año. Esa ya va a ser entregada este otro año. ¿Cuándo cree que se pudiera estar entregando esta carretera? En junio de 2020. Junio del 2020. Junio del 2020. La carretera Zacatecoluca, que incluye 4 puentes, además de otras obras de paso que también son algunos puentes más pequeños. 2, ¿verdad? Esta es parte de Fomilenio 2. También el bypass, el periférico Claudia Lars, se va a terminar este otro año, que iniciamos la construcción en el mes de diciembre. ¿Este es el bypass de dónde? Claudia Lars. Desde el desvío de Opico, ahí se va a hacer un intercambiador, sí. Una apertura de 10.08 kilómetros que va a ir a conectar con el desvío de Zacacoyo. Ahí se va a hacer también un intercambiador y que va a mejorar la conectividad de la parte occidental. Ese lo va a entregar ese lo vamos a entregar en diciembre de 2020 a más tardar. El bypass. El periférico Claudia Lars, el bypass. Bueno, toda la obra. Toda la obra. Toda la obra. Toda la obra. Conectando con ahí también Zacacoyo. lleva un puente en el río Talnique, por ejemplo. Entonces, el periférico Claudia Lars. Vamos a haber terminado también el bypass de la Libertad. Es una obra que según COUS tenía un 72% de retraso. Ahí estamos construyendo un viaducto de 380 metros. Ya llevamos cerca de un 70% de avance en el viaducto. También en el segmento 1 tenemos un 91% de avance, que es la apertura a 4 carriles de cerca de 3 kilómetros, 2.9 kilómetros para ser exacto. Ahora, acláreme una cosa, en el caso del Puerto de la Libertad, porque obviamente ahorita pues está siendo muy utilizado y todos llegamos a ese embudo, ¿verdad? Y realmente es terrible en estos momentos, ¿verdad? Salir y entrar de ahí, de esa zona del puerto. Entonces, todos decimos, ¿y cuándo lo vamos a terminar? ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente? Entendemos de que, o sea, la pregunta es, ¿se va a terminar todo hasta la zona de San Blas o tendría que dirimirse el conflicto legal que hay en uno de los tramos? Sí, bueno, con respecto al segmento 1, nosotros estimamos que en marzo de 2020 ya está terminado. El segmento 1 es la entrada. La entrada, muy bien. Cuando llegamos al segmento 1. Ahorita lo que hace falta es terminar el paso elevado, que ahí es otro puente, prácticamente, el paso elevado que estamos construyendo. Adicional. ¿Es ese que estamos viendo, sí? No, este es el viaducto. El viaducto. Este es el viaducto de 380 metros. Pero entonces, esa primera fase sería en marzo, me dice. Esa primera fase esperaríamos terminarla en marzo de 2020. Muy bien. Entonces, ahí el intercambiador, ya las personas ya no van a tener problema, porque a veces se restringe uno de los carriles. Pero claro, eso va a beneficiar el flujo hasta el puerto. Entre enero y febrero, en febrero esperamos terminar, el flujo hasta el puerto, pero obviamente no está terminado el bypass. En marzo esperamos eso, el viaducto esperamos terminarlo en junio de 2020 y la obra del segmento 3, que ahorita ya hay un proceso de licitación, la apertura de ofertas va a ser en este mes de enero, los primeros meses de enero, porque ya hay una licitación, 2 empresas presentaron ofertas, se abrió la parte técnica, ya se hizo la evaluación de la parte técnica y esperamos en el mes de enero, los primeros días, hacer la apertura de la oferta económica. Luego de la apertura de la oferta económica se va a adjudicar a la empresa ganadora y esperamos que en el mes de agosto, a más tardar, ya la obra esté concluida. El segmento completo. Completamente. Completamente. O sea, el otro año entregar toda la obra hasta San Blas. El bypass de la Libertad va a estar terminado en 2020. Lo que no pudieron hacer por años, nosotros sí lo estamos haciendo. Y porque de verdad estamos tratando de hacer las obras de manera eficiente, hacer las cosas con responsabilidad como tiene que ser. No puede ser que a las empresas se le daban prórrogas solo por darles prórrogas sin ninguna justificación. Entonces al final nadie respetaba los tiempos ni las reglas del juego. Ahora sí se respetan las reglas del juego. Porque el problema del puerto pues es pasar por el puerto precisamente. Si se hace después el viaducto no habría forma de, mientras se construye el otro tramo, conectar con adelante en el puerto. Pasando va a haber antes de agosto va a haber ya un paso provisional. Un paso provisional, ¿verdad? Mientras se termina de construir, porque ya van a haber avances de la obra. Entonces, a medida que hayan estos avances, quizás ahí por el mes de mayo o mes de junio más o menos, ya las personas van a poder tener paso por ese sector. Tal vez no va a estar terminada la obra, pero ya van a tener paso para poder llegar
hasta la carretera litoral, que prácticamente salimos hasta la playa Conchalí. Claro, ministro, vamos a hacer otro corte comercial y vamos a seguir hablando de obras, pero también un tema que no podemos dejar de abordar es sobre pues, el subsidio al transporte público, que le han dado 6 meses más. Eso cuando regresemos. Feliz y próspero año nuevo te desea Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Seguimos conversando con el ministro de Obras Públicas. Ministro, sobre obras, el caso del viaducto en la zona de Los Chorros, ¿ese cuándo comenzaría específicamente? Sí, bueno, ahorita nosotros ya hicimos con FOSEP toda la evaluación de las empresas. Ya hay una empresa que ha resultado ganadora, todavía no se ha notificado, pero en el mes de enero, el primer día de trabajo del mes de enero, el 3 de enero, se ha comprometido FOSEP en notificarle a la empresa. Luego de la notificación de la empresa viene la apertura de la oferta económica de esa empresa. Entonces, de acuerdo a esa oferta, nosotros tenemos un presupuesto mínimo. Se va a ver si la empresa logra ese presupuesto, porque así es como trabaja FOSEP. Esas son como de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la ley de FOSEP, así es como se hacen los procesos con ellos. Entonces, nosotros esperamos adjudicar en enero. El proceso de factibilidad y diseño son 10 meses, 3 meses de factibilidad, 7 meses de diseño. Esperamos que a finales del mes de octubre ya esté terminado el diseño como tal. Claro, esa es una mega obra. El diseño de ingeniería es una mega obra. Que nunca se había hecho acá. Es jamás. De hecho, va a ser el puente más largo que vamos a tener en El Salvador, de 1.6 kilómetros, incluso de Centroamérica. ¿Y va a ser de 8 carriles? 4 y 4. En la factibilidad nosotros estamos pidiendo que incluya también la alternativa a 8 carriles. El costo solo de infraestructura hemos contemplado 206 millones. El resto te comento que lo pone el banco como una parte de supervisión de la obra, que son cerca de 6 millones. Y el resto escalamientos e imprevistos que colocan. Nosotros le dijimos que no era necesario poner este tipo de montos, pero ellos dicen que sí, porque tienen malas experiencias por los gobiernos anteriores, como el bypass de San Miguel, por ejemplo, que al final se pasaron desde 2009 hasta 2019, 10 años, y no había obra, porque en 2009 hicieron la parte del presupuesto, lo que nosotros hicimos con la carretera de Los Chorros en el mes de junio. Licitaron el diseño de 2009 hasta 2017, 8 años después. Entonces, los desfases de costo de obra, además que el préstamo se negoció, además la obra se encarece, y además que el préstamo se negoció en yenes. Entonces, el problema que tenemos ahora es que solo por la devaluación de la moneda ya perdimos cerca de 8 millones de dólares, porque nunca se ejecutó la obra, solo en devaluación de moneda. Aparte del costo de las obras, aparte que en el diseño preliminar que tenían no habían contemplado ciertas obras de paso, los intercambiadores, prácticamente los redondeles que habían hecho no eran, ni tan siquiera cumplían las medidas que requerían, las medidas básicas. Entonces se han hecho todas esas adecuaciones y al final la obra va a costar más. Entonces, por este tipo de casos es que ellos consideran una parte de imprevistos, pero sí, en la factibilidad estamos considerando que sea de 6 o 8 carriles, nos van a presentar eso. Esperamos que luego que nos entreguen el mes de octubre, licitar después la construcción. O sea, el próximo año, en 2020, esperamos nosotros licitar la construcción, claro. Esto va a depender también de los diputados en la Asamblea Legislativa que tienen que aprobar el préstamo. En este caso, lo primero para que podamos firmar el contrato de préstamo y luego ratificar esto. Pero la obra está en camino. Pero o sea, nosotros no nos estamos deteniendo. Es decir, ya el BESI ya lo aprobó. En enero el Ministerio de Hacienda va a presentar el contrato para que ellos lo puedan aprobar. Pero nosotros ya comenzamos, es decir, no vamos a perder, estar muy pendientes no de todo vamos a perder esto, tiempo. Y de los proyectos que estamos viendo. Ahora quiero aprovechar estos últimos minutos para que hablemos pues precisamente sobre este tema, pues que para cerrar el año fue bastante fuerte, pues
la aprobación de los 6 meses más del subsidio para los buceros. Sí. Sin condiciones. Sí, sin ninguna condiciones. condición. Entonces, en 6 meses vamos a estar de nuevo en esta discusión. Antes. Entonces, la expectativa sería, bueno, ¿qué es lo que realmente, cuál va a ser en este periodo de tiempo, qué va a proponer el gobierno? Sí, bueno, nosotros dentro del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte solicitamos ciertas condiciones a los diputados, entre ellos revisiones técnicas vehiculares. ¿Por qué revisiones técnicas? Porque no podemos considerar que los buses sigan siendo los que tenemos actualmente en mal estado, en pésimas condiciones. El 70% ni tan siquiera pasan la prueba de emisiones de gases. El transporte es de mala calidad donde se está moviendo nuestra población. Tenemos prácticamente uno de los transportes de los peores en Centroamérica. No se ha hecho casi nada en el transporte. Todo se ha hecho prácticamente de dedo, incluso las concesiones. Yo nunca he visto que hayan licitado una concesión de una línea de transporte. Yo creo que ni tú has visto que se ha licitado una concesión. Todas se han hecho de dedos, a sus amistades, a sus cheros, o no sé, puede ser incluso que les pasaran algo. Eso no me consta, pero puede pasar, puede ser. Vea, conociendo cómo ha sido el gobierno anterior con todas las cosas, es lo más probable. Entonces, pedimos también GPS. ¿Por qué GPS? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos 15 inspectores en el BMT, obviamente este año los vamos a incrementar, pero tenemos 15 para revisar toda la flota de buses de todo el país. ¿Es de cuántos? Cerca de 20.000 unidades. 20.000 unidades. 15. O sea, eso es decir, imposible. Por más que nosotros vayamos a revisar, además, es difícil darse cuenta de qué buses están circulando y qué buses no. Y se les está pagando subsidio a buses que no han circulado por años. Nosotros esos documentos los hemos llevado a la Fiscalía General de la República, se los llevamos también a la Fiscalía General, y también nosotros hemos suspendido subsidios a los que hemos encontrado en estas condiciones. De hecho, el fiscal ha pedido a que va a intervenir en la Corte de Cuentas, lo que así implica es. que va a haber una acción legal ahí. Sí, así es. Y nosotros hemos mandado esos documentos también a la Fiscalía General de la República, de esos casos en particular que hemos detectado. Pero la forma más fácil que nosotros podemos encontrar estas unidades que no están circulando es por medio de la tecnología. No podemos seguir ocupando a 15 inspectores o 30 o 100 para inspeccionar 20.000 unidades. Aparte, ¿cómo van a controlar el recorrido? ¿Ustedes van a insistir en esto? Nosotros vamos a seguir insistiendo. Entonces, GPS, las revisiones técnicas que te comentaba, también pedíamos que se respetaran, aunque esto es de ley, porque esto lo tienen que respetar los derechos laborales del motorista. Tienen que cumplir con los derechos laborales como mínimo. También pedíamos cobro electrónico. Pero eso no se hace. Pedíamos cobro electrónico. ¿Por qué pedíamos cobro electrónico? Porque la ley vigente dice que vos tenés que pagar también el subsidio por pasajero. Pero para poderlo pagar por pasajero tenés que saber cuántos pasajeros se suben en las unidades. La forma más fácil. Es un estimado. Es un estimado. Se paga por bus. Lo que pasa es que lo que hicieron fue pagarlo por bus, 400 por bus, 200 por microbús. Pero nosotros queremos implementarlo por pasajero, pero la única forma es con cobro electrónico. Es la forma que lo podemos controlar mejor, que ya hay experiencias en otros países del mundo y que así se hace. Entonces, pero para hacerlo de esta manera, no lo puedes hacer de un día para otro. Es decir, tenés que tener un tiempo de implementación. Entonces, por eso nosotros le pedíamos a la Asamblea Legislativa condicionar el subsidio en estos 6 meses para implementar este tipo de cobro. Porque era mentira que en enero ya iba a estar el cobro electrónico. Pero lo hicieron sin condiciones, lo hicieron de la peor manera. Ahora nosotros... Por eso le digo, en su momento, como Obras Públicas van a insistir entonces en que esto se retome cuando llegue su momento, ya cuando nueva discusión que tiene que haber en 6 meses. Nosotros vamos a comenzar con todo el tema del GPS, con las revisiones técnicas vehiculares. O sea, nosotros no nos vamos a detener en el proceso. No significa que van a pasar 6 meses y que en 6 meses el Ministerio de Obras Públicas no va a hacer nada. Al contrario. De hecho, los controles a los buses, a los microbuses, se van a intensificar. Estamos intensificando eso. Ya quitamos subsidio a 188 unidades. Y vienen más unidades. Ya se lo quitaron, 188 unidades. Y vienen más unidades a las que les vamos a quitar el subsidio. Ahorita de lo que tenemos son 20 unidades más y vamos a incorporar otras unidades. Porque no podemos permitir que sigan abusando de nuestro pueblo, del 70% de las personas que se mueven en este tipo de transporte y que se mueven en pésimas condiciones. Ministro, quiero agradecerle, ¿verdad? Gracias por su tiempo en este lunes
y aprovechar para desearle feliz año nuevo. No, gracias a ti, igual feliz año nuevo y feliz año nuevo a toda la población. El día de hoy vamos a inaugurar el puente sobre el río Torola, que va a mejorar la conectividad de la zona norte de Morazán. Están todos invitados a las 4:45 de la tarde y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y también a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía y les deseamos que pasen un feliz lunes, el último lunes del 2019. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.